Jehová Jireh. Y este es un nombre muy interesante con el que conocieron a Dios en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento. A ver, menciónelo, diga Jehová Jireh. Ese término Jireh significa Jehová proveerá. Jehová proveerá. Diga conmigo eso en voz alta. Jehová proveerá. ¿Cuántos creen eso para su vida? Quiero leer el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14. Génesis, capítulo 22, versículo 14. Dice la palabra: Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh. Ayúdenme con los versículos, por favor. Génesis 22, 14. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto, dice la palabra. Abraham fue un personaje en la historia de Israel que pudo conocer una faceta de Dios que creo que usted y yo debemos de conocer. Ese Dios, Jehová Jireh, se reveló a la vida de Abraham, precisamente cuando Dios le está demandando a Abraham que sacrifique a su hijo. Dice la palabra que Abraham sube a un monte y está dispuesto en obediencia a sacrificarle a su hijo. Y en ese momento aparece Dios proveyendo. Y en ese momento se revela Dios a Abraham como el Dios proveedor. Y es muy importante esto porque muchas veces, aunque somos cristianos, no hemos visto a Dios como el proveedor de nuestras vidas. Quizás vemos más a nuestro trabajo, nuestro oficio, la renta que devenga ese bien que nosotros tenemos, o quizás lo que nosotros podamos hacer, nuestros proyectos, pero no hemos aprendido a ver a Dios como la fuente de nuestra bendición. Y cuando Abraham, dice la palabra, que pudo ver a Dios como proveedor, entonces pudo entrar en lo que él llama ahora la economía del reino de Dios. Y es interesante eso, porque a partir de ese momento Abraham empieza a vivir una economía diferente de acuerdo al propósito de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 2, dice la palabra: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. ¿Abraham era qué? Riquísimo. Es decir, de que Abraham, a pesar de salir sin nada, porque cuando él sale es un nómada, deja su casa, su parentela, sale sencillamente con su esposa, una mujer estéril que no puede tener hijos, pero Dios lo bendice en gran manera. El empleado, el siervo de Abraham, hablando de él en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 34 al 35, dice la palabra: yo soy siervo de Abraham, explicó, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha enriquecido. El Señor le ha dado rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado, una fortuna en plata y en oro, y muchos siervos y siervas, camellos y burros. Es decir, de que Abraham logró ver la provisión de Dios. Y cuando hablamos del Dios que provee, es el Dios que se ha revelado en las diferentes épocas de la historia de la humanidad. Vemos a un Dios que bendice a Isaac. Vemos a un Dios que provee a Elías. Vemos a un Dios que sostiene a Eliseo. Cuando el apóstol Pedro necesitó pagar los impuestos, dice que Jesucristo lo guía y hace un milagro y le provee sus finanzas para pagar estos impuestos. Cuando Jesucristo vio la necesidad de las multitudes, dice la palabra que Él multiplicó los panes y los peces, hizo un milagro sobrenatural.
Vemos cómo Dios respaldó a Pablo, el apóstol, sosteniéndolo, proveyéndole, dándole. Y allí es cuando nos encontramos a un Dios bíblico que se llama Jehová Jireh. Y con ese Dios yo le invito a que usted salga en su corazón, porque es un Dios que también quiere revelarse a cada uno de nosotros como la fuente de nuestra bendición. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, dice la palabra: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Cuando el texto dice acuérdate, parece que se les había olvidado a los israelitas quién era la fuente de su bendición. Quizás ellos habían puesto su esperanza más en lo que hacían que en aquel Dios que estaba sentado en el trono gobernando. Y muchas veces nosotros podemos caer en ese error, depender más de ese negocio, de esa empresa, del gobierno, de esa oportunidad, de ese empleo, que de aquel que está sentado en el trono gobernando. Y dice el texto: acuérdense de Jehová, porque Él es el que te da el poder para hacer riqueza. Qué interesante que no está diciendo Él te da la riqueza, no, Él te da el poder para que tú hagas. Dios te da la sabiduría, las conexiones. Dios te crea el panorama, te muestra el camino para que tú hagas y alcancemos de esa forma las bendiciones de Dios, a fin de confirmar su pacto, dice la palabra, que juró a tus padres como en este día. Y cuando habla de confirmar el pacto es porque Dios había dado una promesa. Yo los voy a introducir a una tierra de abundancia, donde va a fluir la leche y la miel. Donde los voy a llevar va a ser un lugar de mucha prosperidad. Y yo creo que allí es donde cada uno de nosotros debemos de entender, por un lado, la paternidad de Dios. Porque Dios no solamente es Salvador, Dios no solamente es el que perdona tus pecados, Dios también es un papá con el que tú y yo podemos contar en el diario vivir. En el libro de Lucas, capítulo 12, verso 29 al 30, Jesucristo dijo: vosotros pues, no os preocupéis, mire, no se preocupen, una emoción, no se preocupen por lo que habéis de comer mañana, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. La ansiedad es una emoción que quiere cautivar nuestra mente y nuestro corazón. Ahora en el verso 30 dice la palabra: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. No se preocupen, no entren en ansiedad, porque la gente del mundo corre de aquí para allá, anda afanada, preocupada, ansiosa, estresada, enferma. Pero ustedes no, porque ustedes me tienen a mí, dice el Señor. Yo soy su Padre celestial. Yo quiero obrar, yo sigo sentado en un trono gobernando sobre todas las cosas. Y quiero que me mires a mí como papá. ¿Mira usted a Dios como papá? ¿Se siente usted en la libertad de ir a Él y abrir su corazón, expresarle su necesidad y confiar en Él? Porque Él no solamente es un papá, Él es un papá poderoso. Él no solamente te ama, sino que Él tiene la capacidad de obrar a tu favor. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 12, dice la palabra: la bendición de Jehová es la que enriquece. Wow, la bendición de Jehová, el favor de Dios sobre ti, es lo que produce bendición, riqueza
y no añade tristeza con ella. Y allí es donde nos encontramos con un Dios amoroso, responsable, un Dios papá, pero un Dios que también tiene el poder para activar en nosotros su bendición, abrir ese chorro del cielo y que usted y yo podamos caminar en la bendición de ese Dios poderoso. Dele un fuerte aplauso al Señor si usted lo cree. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para activar la economía del cielo? Cuando yo miro la historia de Abraham, yo veo a un hombre que activó la economía del cielo sobre él. Dios lo favoreció, lo bendijo, lo prosperó. Dios estaba con él. Y de la vida de Abraham podemos extraer principios que son llaves. Diga conmigo, llaves. Que abren el chorro de la economía del cielo sobre nuestras vidas. ¿A quién bendice Dios? Y le voy a enseñar algunos principios de la vida de Abraham. En primer lugar, a quien pone a Dios en primer lugar. Génesis capítulo 12, versículo 7, dice la palabra: entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor. Después Abraham viajó hacia el sur. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. En otras palabras, Abraham era un hombre de altar. Hay personas que se acercan a Dios no porque quieren tener una relación con Dios, sino porque quieren sus bendiciones. Hay personas que lo que buscan es la bendición de Dios, no al Dios que bendice. Y si tú quieres vivir bajo la economía del reino de Dios, si tú quieres que Dios te abra el chorro, primero, antes de atraer su mano, tenemos que conquistar su corazón. Qué bonito de Abraham, que Abraham fue un hombre grande, pero un hombre que tuvo una relación profunda y genuina con Dios. La Biblia habla de cómo Abraham se convirtió en un amigo de Dios. Mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Wow, qué calificativo que la Biblia le da a Abraham. Imagínate que ángeles se muevan alrededor de tu vida y un ángel le diga a otro: este es un amigo de Dios. Es una persona muy cercana a Dios. Yo creo que antes de buscar bendición, busquemos amistad. Wow. Dejemos que la bendición sea una añadidura, no un objetivo. Que nuestra finalidad sea ser amigos de Dios. Y cuando tú pones a Dios adelante, las bendiciones te perseguirán. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Andamos detrás de la bendición y Dios detrás de nosotros. Abraham se convirtió en un íntimo y Dios le abrió el chorro de la bendición sobre su vida. Por eso Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino. Buscad primeramente el rey y todo lo demás será añadido. Dios no tiene problema con bendecirte, el problema es nuestro corazón, que ha levantado otros dioses, otros altares. Y allí es donde debemos de deponer todo lo que quiere robar el primer lugar que le corresponde a Dios y establecer una relación íntima con Dios. Que para ti el buscar a Dios no sea una carga, el orar, el leer la Biblia, una mamera. Eso es como cuando yo era niño, no me gustaba, claro que todavía no me gusta la sopa de verduras.
Y cuando yo era niño, mi mamá venía con el cohete, ¿no? Ahí, yo hacía, qué mamera, sopa de verduras. Hay gente que es así, hay que orar, que eso de la vida devocional, que eso de ir a la iglesia, que eso de servir a Dios, que eso de juntarme con otros cristianos, hermano, cuando eso pase de ser una carga a ser un deleite, tú entras a convertirte en un amigo de Dios. Mire hoy qué lugar ocupa Dios en su corazón. Porque si queremos que las bendiciones nos persigan, necesitamos primero amar a Dios profundamente, sobre todas las cosas. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dele un fuerte aplauso al Señor, si usted lo cree. Un segundo principio en la vida de Abraham. Segundo, ¿a quién bendice Dios? A quien sirve a ese Dios. En el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1, dice la palabra, cuando Abraham tenía 99 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? O sea que no estaba en la flor de su juventud. Yo creo que estaba en la flor de su vejez. Pero cuando tiene 99 años se le aparece Dios. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai. Wow, otro término en hebreo. Shaddai, Dios Todopoderoso. Y ahora le dice, sírveme con fidelidad. Y qué tremendo como antecede el llamado, porque le está diciendo, mira, yo soy el Dios omnipotente. Ahora se le está revelando como ese Dios que está sentado en un trono, el dueño de todas las cosas, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Dios que es grande, el Dios omnipotente. Mejor dicho, le está diciendo a Abraham, yo soy todo lo que tú necesitas. Jehová Shaddai, yo soy todo lo que tú necesitas. Ahora, sírveme. ¿Cuándo se abre el chorro de la bendición? Cuando tú y yo nos alineamos a su voluntad. Abraham, cuando sale de la casa de su padre y Dios lo llama, él entra en la historia de Dios. Dios, cuando mira a Abraham, está mirando a Israel. Cuando Dios mira a Israel, está pensando en el advenimiento de Jesucristo. Cuando vino Jesucristo, Dios está mirando la salvación tuya y mía. Es decir, de que Dios está mirando a Abraham para que él cumpla una tarea. De Abraham salió la nación de Israel. ¿A quién bendice Dios? A quien se mete en los planes de Dios. Muchas veces vamos a hacer un carril de nuestros proyectos que muchas veces son egoístas. Muchas veces nuestros proyectos están llenos de ambiciones. Y bien dice la palabra, no recibís porque pedís mal, pensando en vuestros deleites y pasiones. Y allí es donde tenemos que salirnos muchas veces de esa mentalidad centrada solo en mí y ahora meterme en otro carril que es el carril de Dios y decirle al Señor, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Hace unos años recuerdo un amigo, él pertenecía a otra iglesia, era un empresario joven, pero Dios lo estaba levantando. Una vez almorzamos y me contaba y me decía, mira Samuel, cómo Dios me está bendiciendo, se me están abriendo estas puertas, estoy haciendo inversiones en la bolsa, ya compré unas propiedades y no tenía más de 30 años. Pero también me decía, ¿sabes para qué quiero que Dios me bendiga? Para que Dios use esto para su reino. Él pertenecía a una iglesia y era del equipo de 12 del pastor, tenía grupos vida, tenía discípulos que manejaba y destinaba
gran parte de su tiempo a servirle a Dios. Y me gustaba ver su corazón, porque veía en él el favor de Dios, pero veía en él un corazón de siervo. ¿Qué va a pasar cuando Dios ponga en ti una carga? Cuando Dios te ponga frente a una necesidad. Y allí es cuando miramos a ese Dios Shaddai, y en vez de decirle, claro Señor, le estamos diciendo, ay Señor, no tengo tiempo. ¿A quién le estamos diciendo no tengo tiempo? ¿A quién le estamos diciendo, no, eso no es para mí, eso es para otro? ¿A quién le estamos diciendo eso? A ese Dios que tiene nuestra vida en sus manos y del cual nosotros dependemos. Cuando Abraham entró en el carril del propósito de Dios, sencillamente todas las bendiciones comenzaron a llegar. Por eso convirtámonos en personas de propósito. Convirtámonos en personas que Dios pueda usar, con las que Dios pueda cumplir planes, no sé cómo, no sé dónde, pero decirle al Señor, Señor, aquí estoy. No sencillamente quiero bendición para satisfacer mis deseos personales, para edificar una gran casa, para tener un gran terreno, para alcanzar esto, o para irme a Europa, o para irme yo no sé a dónde, sino que tú le digas al Señor, Señor, sencillamente úsame de la manera que tú lo quieras hacer. En tercer lugar, tercer principio, ¿a quién bendice Dios? A quien actúa con diligencia. Me gusta mucho un proverbio que dice que el hombre solícito en su trabajo delante de los reyes estará, y no con gente de baja condición. La palabra solícito tiene que ver con la persona diligente, tiene que ver con la persona esforzada, tiene que ver con la persona que la da toda. Cuando Dios llamó a Josué, Dios lo quería prosperar, Dios lo quería sacar del desierto e introducir a una tierra de prosperidad. Dios le iba a dar tierras, dinero, posesiones. Pero Dios le habla y le dice, Josué, esfuérzate, sé valiente, vas a darla toda, vas a pagar el precio necesario. Y allí es donde debemos de entender la manera en cómo Dios obra. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Es decir, Él va a abrir el chorro de bendición, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir, ¿bendecir qué? Toda obra ¿de qué? De tus manos. ¿Qué bendice Dios? Lo que hacemos. No lo que pedimos, lo que hacemos. Allá en el tiempo de Israel, ellos vivían de la agricultura. Entonces, el agricultor tiene que preparar la tierra, tiene que sembrar la semilla, tiene que abonar, tiene que cuidar, pero para que esa semilla germine y produzca un fruto, una cosecha, hay algo clave que Dios tenía que mandar, y era la lluvia. Y venía una lluvia temprana, venía una lluvia tardía. Y Dios dice, yo te voy a abrir el cielo, yo te voy a crear el ambiente favorable, el clima favorable, la lluvia la voy a mandar en su tiempo, en su proporción. Pero ¿qué pasaba si llovía y no había semilla sembrada? ¿Qué pasaba si había clima, pero no había trabajo del agricultor? Y eso le pasa a algunas personas que están esperando que las cosas pasen. No, usted no puede quedarse quieto esperando que las cosas pasen. Usted tiene que provocar que las cosas pasen.
Porque Dios no va a bendecir tus intenciones, Dios va a bendecir tus acciones. Y allí es donde Dios quiere sacarnos de un molde en el que nos ha puesto este mundo caído. Porque muchas veces llegamos a Cristo, pero llegamos muy mal formados. Venimos con mediocridad, venimos con falta de palabra. Hoy en día en esta sociedad no se le da valor a la palabra, lo que una persona dice no vale, no hay orden, hay que recordarle que hay un compromiso porque se le olvidan las cosas. Qué triste es cuando hacemos tarjeticas de presentación, le ponemos ahí el Salmo 23, Jehová es mi pastor, pero no le cumplimos a los clientes, les quedamos mal, hay irresponsabilidad, hay mediocridad. Le decimos a esa persona que le vamos a vender, a las 10 estoy allá y llego a las 10:30. Dios dice, ¡hey! ¡Hey! ¿Quieres mi bendición? ¡Dala toda! Sal de ese molde que te puso el mundo. Porque muchas veces es cierto, listo, venimos de un mundo caído, quizás no tuvimos la oportunidad de estudiar, o no tuvimos el mejor ejemplo en casa, o quizás venimos de una situación adversa, del abandono de un padre, bueno, de tantas cosas, listo. El pasado ya fue pasado, pero el futuro lo defines tú. Quizá no elegiste dónde naciste, pero sí vas a elegir cómo vas a morir. Y allí es donde Dios nos llama, ¿a qué? A despertar. Yo creo que es el tiempo de nosotros activarnos en Dios, de nosotros darla toda, de ser excelentes, de cambiar hábitos incorrectos, de replantear cosas en nuestra vida. Si Dios le dice a usted emprenda y quizás usted arranca un negocito de arepas y usted está preparando ahí la arepa, hermano, que su arepa sea la mejor arepa de la cuadra. ¿Qué de la cuadra del barrio? ¿Qué del barrio de Cali? ¿Qué de Cali de Colombia? ¿Qué de Colombia del mundo? ¿Qué del mundo del universo? La mejor arepa del universo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque esa arepa la hizo un hijo de Dios. No hay, a mí me da piedra ver cristianos quejándose, pero llegan tarde a las citas. Allá tiene un emprendimiento, pero es una mediocridad. Allá está haciendo la arepita, pero no hay aseo, se le caen los pelos ahí en la arepa. Eso cuando le va a echar quesito, eso es con escasez, un pedacito, un poquito de queso. Hermano, entremos a tener una economía de reino, pero también una mente de reino. Una economía de reino, pero también una mentalidad de reino. Donde le digamos al Señor, listo Señor, yo ya la di toda, ahora tú bendice esto que estoy haciendo. ¡Wow! Dele un fuerte aplauso al Señor. Cuarto principio. ¿A quién bendice Dios? A quien honra a Dios con sus diezmos. Es tremendo ver la vida de Abraham, porque Abraham es el primero que en la Biblia diezma. El primero que ofrenda fue en el tiempo de Abel y Caín. Se habla de ofrenda. Pero dice la palabra que Dios comienza a prosperar a Abraham. Dios lo comienza a engrandecer. Y en la mentalidad de Abraham hay gratitud. El darle al Señor nace de un corazón agradecido. Porque nosotros no damos para tener, damos por aquello que ya recibimos. ¿Me hago entender? Y allí es donde Abraham desarrolla una mentalidad y dice, Dios me está prosperando, Dios me está bendiciendo,
Dios me está dando, mira lo que dice Génesis 14, verso 16. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados en una batalla, trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Verso 20. Luego Abraham dio a Melquisedec era el sacerdote, una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. 10ª parte. Y qué interesante es que Abraham no vivió en el tiempo de la ley. Vivió en un tiempo de relación con Dios y de intimidad con Dios. Y entendió este principio tanto que se lo transfirió a sus hijos. Isaac sembraba. Jacob, su nieto, dice que se propuso en su corazón, hizo un voto con Dios: de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Ellos se lo transfirieron a sus generaciones, los judíos. Un principio de riqueza y de prosperidad. Ahora, ¿qué sucede cuando usted y yo diezmamos? Bíblicamente dice que atraemos las bendiciones. Tenemos el respaldo de Dios en lo que hacemos. Cubrimos nuestros bienes con un cerco de protección. Cerramos toda puerta al devorador de las finanzas. Nuestros campos se vuelven fértiles. Por eso la Biblia habla de tierra deseable. Dios también multiplica nuestras cosechas. Por lo tanto, cuando usted y yo diezmamos, entramos bajo una sombrilla que es un pacto de bendición, donde hay un chorro que se abre para aquellos que diezman. El problema es que para algunos el diezmar es una pérdida, no es una inversión. Pero cuando entramos en la economía de Dios, sabemos que eso no es nuestro. Eso le pertenece a mi socio, a ese Dios que me bendice, a ese Dios que provee, a ese Dios que ha dado lo que yo tengo. Por eso la cultura judía hablaba de que cada vez que se reúnan, cada vez que festejen fiestas, cada vez que vayan al altar, no se presenten con las manos vacías, porque el dar es reconocer que de lo recibido de su mano es que le damos a Él, por gratitud, por amor, por fe y por esa convicción de que estamos en ese pacto de bendición. En el reino, por eso más bienaventurado es dar. Bienaventurado, es decir, hay un provecho en el dar. Porque cuando nosotros damos, hay una bendición que viene sobre nuestras vidas. Quizás al dar no estamos sencillamente soltando algo, estamos liberando una fe que va a desatar bendiciones sobrenaturales sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren ser prósperos? Apliquemos la palabra de Dios. Y en quinto lugar, ¿a quién bendice Dios? A quien cree a su palabra. Creer. Creer es oír a Dios en medio de una realidad difícil. Dios un día se le aparece a Abraham. Recién empieza su caminar de obediencia a Abraham. Él era un nómada, vivía en una carpita, no tenía mucho. Lo había dejado todo, recuerde, y había salido con su mujer, una mujer que no podía tener hijos. Y dice la Biblia, Génesis capítulo 15, verso 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y dice en el verso 6, y creyó a Jehová, no en, porque es que todos dicen creer en Dios,
pero pocos le creen a Dios, a su palabra. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el reino de Dios, tú no crees por ver, tú crees para ver. En el reino natural hay que mostrarle para que usted crea. En el reino espiritual, usted debe de creer para luego ver. Y en su realidad, Abraham, su realidad era una pequeña carpa. Su realidad era una mujer estéril. Pero Dios lo pone a mirar. Wow, eso es la fe. La fe te traslada de tu realidad a la realidad de Dios. Es muy fácil ver los problemas. Es difícil creer en las promesas. Normalmente uno puede visualizar la adversidad, la enfermedad, palparla, pero difícilmente creemos en aquello que Dios nos ha prometido. ¿Por qué no dejamos de quitar la mirada del problema y comenzamos a visualizar las promesas de Dios? Desde el lugar donde estás, mira, dice la palabra. Desde tu realidad, mira lo que yo te voy a entregar. Y lo que marcó el destino de Abraham, la prosperidad de Abraham, fue que en su presente, en su realidad, creyó. ¿Qué quiere el enemigo? En medio de tu realidad, bajonearte. ¿Qué quiere el enemigo en medio de tu realidad? Llenarte de temor, de pánico, de incertidumbre, de miedos, frustrarte, cansarte, agobiarte. Y cuando comenzamos a creer esas cosas, nuestra boca comienza a ser una boca de queja, de reclamo, una boca de insatisfacción. Pero te quiero decir algo. Cuando tú crees, tu vida entra a otra dimensión. Sales del mundo natural y ahora te trasladas a otro mundo que es el reino de Dios. Sales de este mundo natural donde todo tengo que entenderlo, razonarlo, verlo, a entrar en otra dimensión que se llama fe. Y dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Cada promesa que Dios nos da. Cuando vamos a la Biblia y la Biblia nos habla, wow, yo lo creo, no lo dudo. ¿Por qué? Porque sé quién me está hablando. Sé que Dios no es un hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, lo hará, dice la palabra. Dios cumplirá su propósito en mí. Y tú puedes estar en tu peor momento hoy, pero lo que determina tu vida no es el momento, son las promesas de Dios. Lo que te define no es tu realidad, sino lo que Dios ha dicho de ti. Por eso David en el desierto dice: Dios cumplirá su propósito en mí. Porque Dios no me habló del desierto, Dios me habló de que iba a ser el rey. Y si lo que estoy viviendo hoy es distinto a su promesa, significa que esto es temporal, pero Dios me llevará al lugar que Él me prometió. ¿Qué quiere Dios? Que creamos. ¿Sabes por qué Dios te demanda fe? Porque fe es confiar. Porque cuando tú eres incrédulo, haces a Dios mentiroso. No confías en Él. Pero Dios te demanda fe porque Dios quiere que confíes en Él. La Biblia de pasta a pasta se basa en algo, y es
la confianza en Dios. Aprender a confiar en Dios. Y Abraham se llamó el padre de la fe. Y sobre este padre de la fe se cumplieron las promesas de Dios. Y usted sabe, más adelante salió una nación. Esta mujer estéril concibió un hijo. Dios lo prosperó, lo enriqueció. Porque, ¿sabes por qué? Porque al que cree jamás será defraudado. Jamás será defraudado. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.